Hello, hello. Hello. Bienvenides. Y lo voy a volver a poner. Cuéntenlo todo. Amiga, ¿todo bien? Bienvenidos a todos. Bienvenidas a todos, señores. Hoy estamos en nuestra parte 2 del episodio de El Rey del Pop. Pero Así antes de es. comenzar, yo voy a hacer una breve aclaración. Uh, ay, Así es. Algunas personas han cuestionado el uso de la palabra bienvenides en este espacio. Y eso está bien, perfectamente. El lenguaje genera debates, yo lo sé, y no todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora bien, en este podcast que es mío y de Joel, usamos bienvenides de una manera consciente, porque aquí entendemos que el lenguaje es una herramienta de inclusión. Entonces aquí amén. nadie le está imponiendo a nadie cómo pensar, cómo expresarse. Tampoco somos la Real Academia Española de la Lengua, ni estamos buscando Ni, que ni se nos interesa. revolucione, ni nos interesa, ni estamos buscando que se modifique el lenguaje como existe hasta hoy en día. Simplemente elegimos en nuestro podcast de nuestra propiedad Así es. una forma de saludo que refleje que todos son bienvenidos aquí. A este Eh, espacio. Así es. Así Y- que quede claro, sí, que quede claro que nos interesa defender el respeto. Aquí podemos discrepar sobre palabras, ideas, estilos de comunicación, lo que usted quiera, pero nunca sobre la dignidad de quienes nos escuchan. Así que para quienes regresan cada semana y para quienes llegan por primera vez, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Amén. Ahora sí. Happy Brian. Y aquí, miren aquí, miren aquí. Por si ustedes no lo sabían, aquí somos I inclusives. mean, y maricones, gracias. Nice. Yo por lo Eh, menos. yo soy aliade. But a 20 is a Señores, 20. No me entiendes. este es el corte que se va a poner, ¿ok? Ahora sí, Así es. comencemos. El juicio de MJ, parte Ay, 2. ay, vamos arriba, Señores, que vamos a entrar en materia. vamos de lleno. Para cuando comenzaron los alegatos iniciales en enero del 2005, ya todo el mundo en los Estados Unidos y en el mundo sabía o creía saber de qué se trataba el caso de Michael Jackson. Para algunos era muy sencillo. Un tipo, una celebridad con mucho dinero, rodeándose de niños, invitándolos a su mundo privado y durmiendo en una misma habitación. O sea, eso tiene cocorícamo. Para luego insistir Claro. de que no había nada inusual. Obviamente mucha gente dijo, bueno, él se salió con la suya en el 93 y ahora finalmente va a pagar por lo que hizo. Para otros era algo diferente, obviamente. Muchos de ellos fans. Un tipo excéntrico, con un estilo de vida poco convencional y bueno, que había descubierto que y bueno, y que eso lo convertía como en un blanco fácil. Entonces, la otra cara de la moneda sustentaba la teoría de que esas acusaciones generaban dinero, atención y bueno, y que simplemente los acusadores estaban tratando de conseguir lo que pudieran como pudieran. Sepan Dan en el tribunal, pues no se trataba de la opinión pública, sino de que había que demostrar la acusación, en este caso, el acoso sexual del niño o El joven abuso. Gavin Arbizo, abuso sexual. Así es. Más allá Eh, de todo duda razonable, gracias. Correcto, ¿no? Y vamos a entrar en esa materia. Eh, y bueno, como dice Joel, pues el juicio por ese mismo tema de la duda razonable se convirtió en lo que la mayoría de los juicios de abuso sexual infantil se convierten, que es una batalla de credibilidad. Ujú. Los juicios, hablando de batallas penales, casi siempre se describen como una batalla. Y si consideramos que el juicio penal es una batalla, pues los alegatos iniciales son el momento donde cada quien revela su plan de ataque o su mapa. La fiscalía en este caso y en todos los casos interviene primero
Y en el caso de Michael, los fiscales del condado de Santa Bárbara le dijeron al jurado que este caso no fue un caso aislado, ni fue un malentendido. Esto se trataba de un niño vulnerable en un proceso de recuperación de un cáncer con quien había entablado una amistad con el hombre o uno de los hombres más famosos del mundo. La fiscalía argumentó que Michael Jackson se ganó gradualmente la confianza de Gavin Arvizo y de su familia mediante amabilidad, generosidad y un acceso extraordinario al mundo de los ricos y famosos. Y luego, según la fiscalía, Michael explotó esta confianza. Ellos le dijeron al jurado que iban a escuchar pruebas de que Michael le suministró alcohol a Gavin, que cometió actos lascivos y sexuales con él, y que más tarde intentó manipular y aislar a la familia después del documental de Martin Bashir que hablamos en el episodio pasado. Y bueno, y básicamente la teoría de la fiscalía, del caso de la fiscalía, era poder y control. Tipo poderoso controlando al underdog. Cuando la defensa se para hacer su alegato inicial, fue en un tono completamente distinto. Thomas Mesereau, el abogado de la defensa, no intentó explicar el comportamiento de Michael Jackson muy inteligentemente de su parte. Él abordó directamente el tema de que el jurado podría, y lo más probable, iba a encontrar que Michael Jackson era un tipo inusual, un tipo excéntrico, y que de hecho ellos no tenían que estar de acuerdo con muchas de las cosas que él hizo o de las decisiones que él tomó. Pero, Piri, nada de eso constituye una prueba de delito. Esa fue realmente la fuerza de la defensa. Fue y obviamente, la verdad. sumamente. Además que de por sí ya es un personaje que ya se sabía que era excéntrico, lo apoya más a él, como que aquí, o sea, ya sabemos que él es como es. Exactamente. Y bueno, de hecho, Mesereau le dijo al jurado que cuando ellos terminaran de escuchar la evidencia del caso, ellos iban a constatar que la familia Arvizo tenía antecedentes de formular acusaciones e iniciar litigios, que sus relatos cambiaban a través del tiempo y que básicamente no se podía confiar en ninguno de los testigos de la fiscalía. El mensaje de él básicamente fue: la fiscalía construyó esta historia, sacó esta historia de sus partes más íntimas, pero cuando ustedes oigan la prueba, los receipts no están ahí, según Thomas Mesereau. Según el abogado de la defensa. Obviamente el testigo estrella de este caso fue nada más y nada menos que Gavin Arvizo. Obviamente sin Gavin no había caso porque es la parte acusadora. Siendo adolescente, Gavin testificó sobre su relación con Michael Jackson y describió cómo, en su entender o según su relato, esa relación que él tuvo con Michael derivó en lo que fue el abuso sexual. Básicamente él presentó acusaciones de que Michael le había proporcionado alcohol y que había cometido actos sexuales con él durante su estadía en el rancho de Neverland. Obviamente, al igual que en muchos casos de víctimas de casos de abuso sexual infantil, este testimonio de Gavin se refería a hechos que supuestamente ocurrieron en privado, entonces no había testigos independientes, lo cual es un desafío para ambas partes. La fiscalía tenía la tarea de hacer que el jurado entendiera que la ausencia de testigos externos no es inusual en este tipo de casos. Y por su parte la defensa... No lo es para nada. La defensa, por su parte, necesitaba que el jurado reconociera que aún así, aún sabiendo esta primera statement, esta primera teoría, la falta de corroboración sí hacía que la credibilidad de ese testigo fuese aún más importante. Básicamente, está bien, no siempre hay otros testigos que puedan corroborar, pero entonces tú tienes que realmente escudriñar a ese testigo que está declarando para cerciorarte de si tú realmente le crees o no. De eso fue lo que se trató el juicio de Michael Jackson. Mientras Gavin testificaba, la fiscalía intentó presentarlo como un niño vulnerable, el niño con cáncer que había confiado en esa figura pública que él tanto admiraba. El testimonio de Gavin duró varios días.
Durante su interrogatorio directo, él declaró que Michael Jackson le dijo que él lo quería y que lo trató como un amigo íntimo. Él dijo que él dormía frecuentemente en la habitación de Michael Jackson en el rancho de Neverland, que Michael Jackson le dio vino, supuestamente en una lata de refresco. Creo No que, yo no recuerdo me eso. acuerdo, pero yo creo que lo llamaba de que Jesus Juice. Era una cosa Jesus así. Juice. Sí, Así Jesus mismo Juice. era. Lord have También él mercy. declaró, bueno, también él declaró que Michael le mostraba pornografía para adultos y que habló con él temas sexuales. Sí, señores, Y- yo debí de hacer le estoy viendo la cara a Joel y yo debí de hacer como un disclaimer al principio de que si usted está incómodo con temas sexuales, quizás sáltese este episodio porque obviamente No, hay temas. o sea, mi cara fue en verdad, porque tú dijiste pornografía para adultos. Is there any other? I don't know. Yo no voy a responder esa pregunta. Todas son para adultos, mana. Averigüelo usted. Seguimos. Yes. Gavin también dijo que Michael le habló sobre temas sexuales, que de hecho lo masturbó en varias ocasiones y que lo Ay, incitó santo. incitó a Gavin a que Gavin masturbara a Michael. Gavin declaró que Michael le dijo que la masturbación era algo natural y que los hombres necesitaban una liberación sexual. El abuso, supuestamente, según las declaraciones, Vida Sid ocurrió. May. Ya. Como que- Es un poco concerning en este caso, pero bueno, el abuso supuestamente ocurrió después de la emisión del documental Viviendo con Michael Jackson de Martin Bashir. Sí. Ajá. Ellos todo el mundo dijeron que fue antes. No, mi hijo, pero es que ¿cómo lo van a decir? Si acuérdate que ellos hicieron un video con toda la familia donde ellos decían que era inaudito que estuvieran acusando a Michael de que él fuera, que tuviera relaciones sexuales con niños. Cuando se destapó lo de Martin Bashir, que obviamente el objeto de el outrage público fue la agarrada de mano con Gavin Arvizo. La familia Ujú. de Gavin Arvizo hizo un video Sí, yo con, me acuerdo. con Janet Arvizo, que vamos a hablar de ella también, a la cabeza diciendo que Michael era un tipo paz y amor, que cómo era posible que la gente estuviera pensando eso, que se agarraron de manos, era todo muy inocente, todo muy bien, muy bonito. Ella después dijo que en ese momento de ese video, las, eh, el abuso sexual no había ocurrido. Para mí eso, o sea, no quiero culpar a la víctima, pero Claro. eso está muy raro y desde el punto de vista de Claro que está credibilidad rarísimo. es horrible. Pero No, bueno. por eso te hice el comentario. Ujú. También no tanto culpar a la víctima. Vamos a recordar que tu niño de 13 años que está haciendo que tiene que hacer lo que digan sus padres. No estoy diciendo que los papás lo obligaron a nada, pero él tiene que hacer lo que Y digan sus padres. claro. Sí, yo honestamente al principio yo dije, como que qué conveniente, yo obviamente mirándolo desde el punto de vista de abogada Claro. defensora, como que wow, qué conveniente para la fiscalía que de repente, cuando ese video salió, supuestamente di que no hubo abuso sexual, porque eso es un material para impugnar ese testigo. O sea, ahora él está diciendo que fue abusado, pero él dijo en las cámaras ante todo el mundo que no lo fue, muy convincentemente. Pero bueno, be that as it may, la declaración fue de que esto comenzó luego del documental y luego de que ellos hicieran esas declaraciones. Obviamente la fiscalía utilizó este testimonio para establecer un patrón clásico de manipulación, que era el vínculo emocional, el trato especial con regalos, un aislamiento social, porque básicamente él vivía metido en casa en el rancho Neverland con su familia, exposición a pornografía y alcohol y
culminando en lo que es el abuso sexual. Los fiscales también tomaron este testimonio para vincularlo con su teoría más amplia de que toda la familia Arvizo estaba de hecho bajo la influencia de Michael, específicamente después que salió el documental, y que ellos fueron instruidos a defenderlos públicamente, lo cual no tiene mucho sentido porque ellos de por sí estaban diciendo que no, que ellos lo defendieron porque en ese momento ellos no les constaba nada y él no había hecho nada en contra de ellos, exactamente. La defensa obviamente tenía una óptica distinta, un relato que según ellos argumentaron había cambiado con el tiempo, una acusación que surgió luego del documental de Bashir, y una historia influenciada por sus familiares y por toda la atención pública que rodeaba a Michael Jackson. Claro. Obviamente el contrainterrogatorio de Gavin Arvizo fue uno de los momentos decisivos del juicio. Ya que hubo mucha, claro, hubo mucha impugnación del testimonio de Gavin. Para los no abogados, sí. Ay, perdón. No, dale. Recuerdo mucho después de... Yo recuerdo como ese juicio no se televisó, un tema de un menor de edad, etcétera, etcétera. Así es. Creo que era en E! Entertainment Television. Oh my goodness. Que diario salía la dramatización del día anterior. Algo así era. Y era con los transcripts de la vaina. Que por alguna razón no sabía que eso se hacía público inmediatamente. Bueno, no, pero... Bueno, lo estaban haciendo. Yo no sé si había una gente allá adentro que lo grababa todo. Y ya tú sabes. Y sí recuerdo mucho con el testimonio del chamaquito y después de la reacción de la gente y de los medios y de la mamá, que creo que la mamá también declaró que hubo mucha contradicción, que entre las dos cosas que ellos contaban, que entre las dos cosas que ellos contaron, esto estaba lleno de contradicciones. Que todo lo que él contó no machaba como mucho con lo que la mamá estaba diciendo. Y yo como que bueno, pero aquí se va a un lío fuerte. Así mismo es, señores. Y como les decía, para los no abogados que nos escuchan, esta parte de las contradicciones y de la impugnación de los testigos, uno de los conceptos que son menos comprendidos en la práctica judicial, ya que suena muy dramático. O sea, suena como uno lo ve en la película, como que te voy a desenmascarar. Mentiroso. Pero la usurpadora, mi amor. La usurpadora. Pero no. Realmente, legalmente, la impugnación de un testigo es mucho más amplia. Eso conlleva demostrar declaraciones previas contradictorias, como dice Joel, fallos de memoria, parcialidad, motivos para inventarse una información o conductas que afectan la credibilidad. O sea, cuando uno habla de impugnar el testigo, no necesariamente se refiere a que vamos a demostrar que esta persona está mintiendo. Simplemente destacar todas esas contradicciones para que el jurado tome sus propias conclusiones, porque todo eso son cosas que el jurado es quien le compete evaluar ese tema de la credibilidad. Y mientras menos cosas tengan un match, como coincidan, como dice Joel, pues más tú tienes que pensar. Obviamente, Thomas Mesereau understood the assignment. Y su objetivo, cuando él contrainterrogó a Gavin Arvizo, no era necesariamente demostrar que él se había inventado cada detalle, pero fue crearle incertidumbre. Obviamente para desembocar en la duda razonable. Él ni siquiera se puso como que en un dime y te diré para ver si el abuso había ocurrido o no había ocurrido. Simplemente él cogió todas las declaraciones anteriores que Gavin había hecho, en las que él negaba abusos por parte de Michael, y lo confrontó con esas declaraciones. Por ejemplo... Claro, aquí fue más... Eso mismo. El objetivo de él era desenmascarar, no era poderse aprobar nada. Exactamente. Por ejemplo, Gavin, durante su testimonio directo, habló de que él le había comentado sobre este abuso a miembros de su escuela, lo cual
los profesores son, aquí se utiliza algo que se llama personas que tienen una obligación de reportar Ujú. casos como este. Y los profesores son uno de ellos, son mandated reporters. Nadie reportó nada. De hecho, Thomas Mesereau pudo sacar a la luz en el contrainterrogatorio que uno de sus profesores sí realizó un informe donde el profesor decía que había interrogado a Gavin y que le había dicho como que si tú no me dices, yo no hay nada que yo pueda hacer, como que dime la verdad. Y Gavin le dijo, no, no pasó absolutamente nada. De nuevo, no estamos diciendo que eso quiere decir que pasó o no pasó, porque hay muchas razones por las cuales una víctima de abuso sexual, Claro, especialmente un menor de edad, va a negar al principio que esas cosas pasaron. Sin embargo, desde el punto de vista de la defensa penal, esto fue oro molido, porque de pero repente claro. ya tenemos no solamente la entrevista que ellos dieron públicamente, sino que a varias personas que le habían preguntado sobre el particular, Gavin había dicho que no había, que esto no había pasado. Él sí, durante el contrainterrogatorio, admitió que sí, que él al profesor le había dicho que no, pero que era una mentira, que él lo hizo para proteger a Michael Jackson en ese momento, porque él lo quería y él no quería que Michael Jackson se metiera en problemas. Obviamente la defensa aprovecha esa debilidad para atacar la credibilidad de Gavin, porque básicamente Claro. diciéndole al jurado, ¿cómo tú sabes que él está diciendo la verdad ahora y no en ese momento? Esa realmente es la cuestión. Uno de los momentos memorables del juicio en el contrainterrogatorio de Gavin fue cuando él estaba hablando de las revistas pornográficas que Michael le enseñaba y Thomas Mesereau le enseñó una revista y él dijo, sí, esa es la revista que él me enseñó. ¿Estás seguro? Esa es la revista, mírala aquí, sí, esa es la revista. Y resultó que esa revista en particular había sido publicada con posterioridad a los hechos. De Ay, modo mamá. que esto no pasó con todas las revistas, ojo, para que después no me vengan a caer arriba de que no, eso fue solo una, pero solo una es lo que tú Exacto. necesitas. O sea, yo estoy tratando de abordar este tema, desglosando también las partes procesales que entiendo que fueron importantes para el veredicto al cual se llegó y para que usted forme su propia opinión. Pero eso fue un punto bien fuerte para la defensa porque, bueno, básicamente reveló que la versión de Gavin cambiaba. Había cambiado con el tiempo. Él en un momento dijo una cosa, ahora dice otra cosa. Aquí dijo que me enseñó una revista. La revista ni siquiera la habían publicado cuando eso pasó. Entonces quedó un poquito complicada la cosa. Obviamente ningún fiscal experimentado quiere que su caso penal dependa exclusivamente de un solo testigo. De modo que la fiscalía en este caso presentó múltiples testigos adicionales para tratar de respaldar la versión de Gavin y de fortalecer la narrativa general. Eh, el jurado escuchó testimonio de miembros de la familia Arvizo, también escucharon testimonios de ex empleados del rancho Neverland y testimonios sobre las prácticas de seguridad, cómo se organizaban los invitados y en la propiedad, como qué pasó después de que salió el documental de Bashir y cómo eso cambió el tema de seguridad, ingreso y egreso de el rancho Neverland. Básicamente la teoría de la fiscalía se mantuvo constante en el sentido de que ellos alegaban que todos esos testimonios apoyaban la tesis de que el caso de Gavin no era un caso aislado, sino que era un patrón de Michael de manipulación y control. Eh, obviamente, oh, ok. ¿Qué pasó? Me llegó una notificación de que tengo que pagar algo yo. Ok, gracias. Gracias. Gracias por We know. participar. Yeah, we know. Eh, obviamente, uno de los miembros de la familia Arvizo que declaró fue Janet Arvizo, la madre de Gavin. Eh, Janet, la fiscalía la vio como
como una testigo para fortalecer y cementar el testimonio de Gavin, porque ella era el adulto de esta relación. Entonces, la fiscalía quiso tratar de construir un testigo que fuese simpatético. ¿Cómo se dice simpatético? No, no se dice simpatético, sympathetic. Empático. Gracias, señores. Ya no hablamos español ni inglés. No sabemos lo que hablamos ya. Ya no se sabe aquí. No se sabe, pero somos inclusives. Sí es. Un testigo empático y que tuviera cierta credibilidad con el jurado, pero spoiler alert, hubo problemitas también con Janet. Janet declaró de manera extensa sobre la relación de su familia con Michael, sus experiencias en Neverland y cómo cambió su dinámica luego de que salió el documental de Bashir. Ella dijo que ella tuvo miedo, presión, que tenía una sensación de que la familia la estaban vigilando constantemente, como que estaba controlada, y bueno, y la fiscalía pues quiso tratar de hacerla ver como la madre protectora que estaba intentando salvar o resguardar a sus hijos de Michael Jackson, que era un tipo sumamente poderoso. La defensa, por su parte, tenía otros planes. Y como todos los contrainterrogatorios de Tom Mesereau, porque hay que dárselo al tipo, él se enfocó en atacar la credibilidad de Janet. Básicamente, él hizo verle al jurado que ella estaba exagerando hechos, había omitido hechos o alterado parte del relato, lo cual hace que su testimonio pues inmediatamente pierda credibilidad. Una de las partes más perjudiciales en el contrainterrogatorio se centró en una demanda que Janet y su familia habían puesto respecto a un incidente que pasó en JCPenney. Janet había en esa demanda afirmado que ella había sufrido abusos y malos tratos en su contra y en contra de sus hijos, y en el juicio se salió a relucir que muchas de esos alegatos que ella puso en esa demanda habían sido exagerados, y pues el argumento fue que ella realmente lo que quería era hacerse ver como víctima. Y que si ella había hecho acusaciones cuestionables o no basadas en la realidad completamente en el pasado, ¿por qué en este caso va a ser diferente? Si lo que queremos es dinero, básicamente. También con respecto a su testimonio de que ella se sentía como una prisionera, que estaba con una presión, que nada más le vivían vigilando, el abogado de la defensa presentó en el contrainterrogatorio evidencias de que ella y su familia viajaban por toda California, patrocinados por nuestro querido amigo MJ, asistían a eventos, hacían apariciones públicas. Básicamente ellos tuvieron 1001 oportunidades de largarse de ahí si ellos les hubiera dado la gana, pero claro, no lo hicieron. Porque dime. O sea, no era la victoria que estaban, básicamente. De nuevo, no, el argumento no era que ellos estaban felices con esa situación, ni nada de eso. El argumento era que lo que ella estaba describiendo como un cautiverio no era tal. Entonces la pregunta aquí no era si a mí lo que me da es... Estoy presa, pero están gastando $100,000 y pico de dólares semanales en el tratamiento de mi hijo. Ay, Dios mío, qué dolor. Gracias. O mi hijo se salvó. Get it together, Janet. Y como y estoy viajando, mi amor, y yendo a eventos y todo joya. La verdad que por eso es que por eso que tú has separado tanto a la gente, porque es que de verdad, por un lado tú dices, mierda, loco, el abuso de un niño, pero cuando tú ves toda esta vaina, tú dices, espérate un momento. Yeah, ¿Qué es lo que esta gente están hablando de verdad? Así es, señores. Señor, caballero, caballere. No me voy a callar con eso, y bueno, luego de esto, señores, vino un tema que fue
una de las decisiones más controvertidas de todo este caso, y a nivel legal uno de los puntos que todavía al día de hoy pues genera curiosidad, y fue la admisión del testimonio de los acusadores anteriores. En el derecho penal estadounidense, históricamente, hay un rechazo a pruebas o evidencias que tengan que ver con el carácter de una persona. La regla general básicamente es que la fiscalía no puede argumentar que porque el acusado cometió un acto delictivo o reprobable en el pasado, eso significa que haya cometido el delito que se le imputa. Claro. Ok. Yo siempre me Obviamente. pregunté con ese tema. ¿No se supone que un acuerdo de confidencialidad? ¿Qué fueron esa gente a hablar para allá? Bueno, es que vamos a ir ahí, pero el que tenía el acuerdo de confidencialidad no fue. Ah, ya. Así es. Exacto. Pero bueno, el caso es que esta es la regla general. Sin embargo, toda regla tiene una excepción y obviamente California tiene una de esas excepciones. La sección 1108 del Código de Evidencia de California permite a los fiscales, en ciertos casos de delitos sexuales, presentar pruebas de conductas sexuales indebidas previas. Todo esto sujeto a la discreción del juez del caso. Hay ciertos lineamientos que hay que seguir mientras más cercano los hechos de la acusación previa a la acusación actual, pues tienen más probabilidades de que sean admisibles como evidencia. Como todos sabemos, en este caso, el juez Rodney Melville permitió que el jurado escuchara testimonios de acusadores anteriores o de casos anteriores. La fiscalía argumentó que la admisión de esta evidencia era esencial para el juicio, ya que demostraba que a lo largo de los años Michael Jackson había exhibido este patrón de conductas similares con niños, con menores de edad. Obviamente sabemos que la defensa objetó y argumentó de que realmente tú no podías, después que tú empañas al jurado de esa manera, es difícil volver atrás, porque mientras más cositas tú oyes que no están relacionadas a este caso, pero tú das como que mierda, pero lo Claro, pero te acusaron allí. trabaja. Claro, y eso precisamente es lo que la ley en general trata de evitar, pero bueno, en este caso esa evidencia fue admitida. La evidencia vino en forma de testimonios de individuos y en forma de testimonios sobre casos previos. Una de las personas que declaró fue Jason Francia. Francia era un chico, hijo de una persona que trabajaba en el rancho Netherland. Él declaró que él desarrolló una relación cercana con Michael cuando era niño, que él pasaba mucho tiempo a solas con Michael y que Michael supuestamente lo tocó de manera sexual o sugestiva en múltiples ocasiones. La fiscalía argumentó que esa historia era muy parecida a la historia de Gavin Arvizo. Por su parte, Mesereau cuestionó la credibilidad de Francia, señalando que su familia había recibido un acuerdo económico sustancioso, ya que aparentemente ellos habían elevado una acusación en el pasado. Y también él tuvo algunas contradicciones entre lo que él había dicho en ese entonces y lo que él dijo en el juicio. Obviamente puso en duda la memoria del niño, la cronología de los hechos, el paso de los años y los posibles motivos económicos que ya dije. Otra persona que declaró fue Mark Kindoy, quien declaró que él conocía a Michael Jackson desde que era un adolescente, que Michael supuestamente tuvo conductas inapropiadas y utilizó un patrón similar al que había denunciado Gavin. La defensa de nuevo cuestionó que él nunca habló de esto, o sea, como que ¿por qué tú estás viniendo a decir eso ahora? Si no lo has dicho. Inconsistencias entre lo que le había dicho a la policía anteriormente y lo que finalmente él dijo en el juicio, y la ausencia de pruebas, o sea, básicamente era una persona más diciendo
que Michael lo había tocado sexualmente, pero sin ninguna otra prueba que corroborara eso. De nuevo, no necesariamente esto no demuestra que lo que esos testigos dijeron era Ni una falso, cosa ¿no? ni la otra. Exacto, pero lo que la defensa quiso demostrar es que no era lo suficientemente fiable como para sustentar una condena penal en este caso. El chico del acuerdo de confidencialidad, Jordan Chandler, que fue la investigación del 1993, que las personas, los proponentes de la teoría de que ya era hora, decían que Michael escapó una persecución penal en ese entonces y que bueno, ya le tocaba. Jordan Chandler no declaró a pesar de que él fue citado para declarar. Él no compareció. La fiscalía, sin embargo, presentó pruebas relacionadas a esta investigación del 93, argumentando que las similitudes entre ese caso y las acusaciones de Gavin eran sorprendentes, ya que la acusación era esencialmente la misma, que Michael entabló amistad con Jordan cuando era un niño. Jordan tuvo acceso a solas con Michael, dormían juntos y eventualmente pues Michael lo tocó inapropiadamente. Sin embargo, y tengo que decir que en el documental que se llama El Veredicto, el documental de Netflix, dicen los investigadores que supuestamente Jordan Chandler dio una descripción del pene de Michael Jackson que fue aparentemente bien precisa. Haga usted con esa información lo que usted desee. Eso no significa que haya habido abuso sexual, pero bueno, ¿cómo usted se lo vio? ¿Verdad? O sea, yo vi por ahí que después estaban como en investigaciones más adelante, como que en verdad había inconsistencia en la descripción. No sé si del pene, pero como de la descripción del cuerpo entero que dio. Habrá que ver. Dios mío, habrá que ver, fuerte. pero tú ves. Pero no quiero ver, en verdad. Sí, no, ya no habrá que ver nada porque ya ese pene está bajo tierra. Seguimos. Seguimos. Bueno, la defensa en este punto específicamente de Jordan Chandler hizo hincapié en que el caso del 93 no resultó en ninguna condena penal, no resultó ni siquiera en ninguna acción penal. El propio Chandler estuvo ausente del juicio, como les dije, él no compareció y el jurado estaba escuchando acusaciones, pero no recibió ninguna prueba sobre estas acusaciones, lo cual fue un punto muy válido por parte de la defensa. Tú estás oyendo acusaciones ni siquiera de la boca de la parte acusadora, pero no te están mostrando ninguna pruebas. El caso de Jordan Chandler, como hablamos en el episodio anterior, concluyó con un acuerdo civil, no con una declaración de culpabilidad. Y obviamente la defensa, en sus conclusiones, argumentó que el jurado no debía condenar a Michael Jackson en el 2005 basado en acusaciones del 93 o de años atrás. Claro. Muy válido, la verdad. Ahora bien, los abogados, ustedes los abogados que litigan, dicen que toda estrategia de defensa necesita una teoría. Lo que la gente no entiende es que no toda teoría es una teoría de inocencia. En el caso de Michael Jackson, la teoría de Tomás Meserot no fue una teoría de inocencia, fue una teoría de duda. Él estaba 100% claro de que Michael llegaba con un equipaje bien pesado a ese juicio, basado no solamente en quien él fue, sino en todas las acusaciones que había recibido en los años anteriores, toda una década realmente anterior a este caso. Entonces él nunca fue con la idea y nunca presentó su caso para convencer a los 12 miembros del jurado de que Michael era un tipo común y corriente, ni lo iba a convencer de que dormir en una habitación con un niño ajeno a la familia era normal o sensato, para nada. O sea,
Mesereau tuvo una estrategia bien disciplinada donde él no dio explicaciones excesivas sobre las excentricidades de Michael, no atacó a los testigos de una manera agresiva, ni tampoco durante su alegato inicial le prometió al jurado que le iba a responder todas las preguntas incómodas de Michael Jackson. Simplemente él tuvo una teoría bien clara desde el principio que fue: no se puede confiar en los testigos de la fiscalía. Sembrar duda. Exacto, la cronología de los hechos no encajan. La acusación surge en un contexto de una presión pública y mediática muy fuerte. Las declaraciones de la familia están all over the place, han cambiado muchísimo a través de los años. Y la acusación depende prácticamente por completo en la credibilidad de estos testigos, porque no había evidencia de ADN vinculando a Michael Jackson con el presunto abuso, no había una grabación de video, no había confesión, no hubo testigos presenciales, o sea, ni siquiera los testigos que... Hubo algunos testigos que trabajaban en Netherlands que dijeron que ellos habían visto a Michael como haciendo algo inapropiado con niños. Pero no, esa acusación fue muy genérica. Y lo que el jurado tenía que determinar no era con niños, era si a Gavin Arvizo Michael Jackson le había puesto la mano. Lo había abusado, básicamente. Exacto. Era a él. Exactamente. Entonces, esa fue básicamente la teoría. La obra maestra de la defensa vino cuando la fiscalía finalmente concluyó su caso. Y la defensa hizo lo que muchos abogados defensores temen hacer, que es montar una defensa. Básicamente, el imputado no tiene que demostrar nada. Usted tiene una presunción de inocencia, usted puede sentarse tranquilo con la pata para arriba y la fiscalía es quien tiene el fardo de la prueba y tiene que probar todos los elementos. Sin embargo, la defensa hizo algo sumamente interesante, que fue, la fiscalía dice, no, porque Michael abusó de muchísima gente. Y él abusó de Jordan Chandler, de este muchachito que fue a declarar, Mark Kindoy, de Jason Francia, y también de muchísima gente más que ustedes no saben, como Macaulay Culkin, Brett Barnes, Wade Robson, etcétera, etcétera. Y Thomas Mesereau dijo de que, está bien, hold my beer ahí. La defensa llama al estrado a Macaulay Culkin, Pase Brett por Barnes aquí, por y favor. Wade Robson. Will the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Bueno, obviamente el jurado escuchó testimonios de estos chicos. Obviamente Macaulay Culkin era una super mega estrella en ese entonces. Ellos, tanto Macaulay Culkin, Brett Barnes y Wade Robson, a pesar de que ahora dice algo diferente. Ahora está cambiando. Y el otro también, son los dos. Sí. Sin embargo, en ese entonces, los tres dijeron que habían pasado mucho tiempo a solas con Michael Jackson, que habían dormido en su habitación y categóricamente negaron haber sufrido ningún tipo de abuso sexual de su parte. Obviamente, la fiscalía trató en el contrainterrogatorio de resaltar que ellos eran leales a Michael Jackson y como que bueno, pero tú no viste la relación con otras personas, o sea, tratando de hacerle ver al jurado que el hecho de que ellos no habían sido abusados no significaba que Gavin o los otros no habían sido abusados, lo cual era lo único que ellos podían hacer. Pero ese es el problema de cuando usted quiere venir y meter a todos los gallos en la misma funda. Usted ya dijo que Michael Jackson abusó de Titi y Mundati, incluyendo estos tres. Esos tres que estaban ahí. Y estos tres vinieron y dijeron, pues, let me tell you something that didn't happen. Entonces, eso fue un puntico que también el jurado obviamente tomó en cuenta. Bueno,
Luego de meses y meses de testimonios, Ay, no, no, ambas no. partes se dirigieron al jurado en los alegatos de clausura. Em, la fiscalía instó al jurado a que consideraran el panorama general, argumentando que Michael desarrolló repetidamente relaciones inusualmente íntimas con niños vulnerables, que normalizó conductas que la mayoría de los adultos consideramos inapropiadas, eh, y que, y bueno, les recordó que la revelación tardía de estas cosas es común en estos casos, que las víctimas menores de edad pueden comportarse de manera confusa, y que el hecho de que hayan inconsistencias no significa que la declaración o la acusación sea falsa. Eso fue básicamente, in a nutshell, el discurso de clausura. La defensa, por su parte, dijo que la fiscalía había reunido hechos aislados y lo estaba forzando la jugada para hacer una narrativa, pero que si usted se dedicaba minuciosamente a analizar esa narrativa, pues no resistía, eh, no superaba la prueba. Obviamente resaltó todas las contradicciones de los testigos de los que hablamos, hizo hincapié en la ausencia de evidencias físicas, cuestionando los motivos que en su mayoría eran financieros, sobre todo en el caso de la gran mayoría de los empleados de Neverland que declararon. Y lo más importante que lo que hizo de manera muy magistral fue recordarle al jurado el concepto, que es un poco aéreo, pero es el concepto que hay en el sistema penal americano de la duda razonable. Y básicamente le dijo, yo no tengo que demostrarte a ti. O sea, tú no tienes que decidir o tú no tienes que estar convencido de que Michael Jackson es inocente. Lo que tú tienes que decidir es si el Estado ha Claro. eliminado cualquier duda razonable. O sea, si él te probó todos los elementos de esos crímenes más allá de toda duda razonable. Eso es clave, o sea, a veces uno dice como que esa es la defensa del que no tiene defensa, pero la realidad es que eh, Pero es que es así. está en lo correcto, exactamente. Es Y así. bueno, el 3 de junio del 2005 fue cuando finalmente se le entregó el caso al jurado para que comenzaran a deliberar. Ya ustedes saben que la televisión, los comentaristas se volvieron locos, la gente acampando, una cosa loca. Y una muchacha en uno de los documentales dijo que se mudó de estado, de que para ir al juicio. O sea, ese tipo dejó el trabajo y todo para ir a ese juicio. Yo no entiendo, de verdad. Hay gente que I don't get these people, pero bueno. Pero bueno, el caso es que 10 días después, el 13 de junio del 2005, como dijimos, at the very beginning, los miembros del jurado entraron a la sala. El señor Michael Jackson se puso de pie y el secretario comenzó a leer cargo por cargo, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable. Michael Jackson fue declarado no culpable de los 14 cargos que se le imputaron. Así fue. Eh, Obviamente el pueblo se puso feliz. Y Ujú. la otra masa que no se puso feliz, pues eh, se dio a la tarea de continuar el debate sobre si se había hecho justicia o si era un tema de fama o qué pasó. En los meses y años que siguieron al juicio, varios jurados dieron entrevistas hablando de su experiencia. Cada uno tenía una perspectiva individual diferente, pero todos tenían algo en común, y era que ellos entendieron que la fiscalía no había presentado un caso suficientemente sólido. Todos ellos tuvieron dudas sobre la credibilidad de los testigos. Eh, la gran mayoría, a pesar de que muchos de ellos eran como que, wow, era Michael Jackson, o sea, obviamente no podemos negar que tú estás como que, wow, Claro. starstruck, como dicen aquí. Pero la gran mayoría de ellos dijeron como que no, esa vaina de tú estás durmiendo con un muchachito, eso es inusual, eso es preocupante. Yo no, como que, yo no sé qué hacer con eso. Pero al final,
todos ellos entendieron que no los convencieron más allá de esa duda razonable. Entonces, eso es una distinción importante a nivel jurídico y a nivel de todo el debate que este caso sigue generando. Independientemente de lo que usted piense, este es un caso que se centró en eso. No se centró necesariamente en si Michael Jackson fue inocente o en si lo hizo bien o lo hizo mal o en si Gavin Arvizo dijo toda la verdad o dijo toda la mentira. Se centró en que lo que se dijo y lo que se presentó no fue suficiente para convencer a 12 individuos de manera unánime de que ese delito había pasado de la manera en que dijeron que había pasado. Así que eso es todo, amigos. Pues fíjate que no. Ay, papá, adelante. Ahora vengo yo. Vamos. No, mentira. Espérate, mi lente. Estuve viendo. Yo tuve unas cosas ahí, pero lo que pasa es que yo quiero hacer un episodio para el Patreon cuando volvamos para el Patreon. Ajá. Porque detrás de todo esto hay muchas teorías que si tú supieras ni tan conspirativas son. De que todo esto forma parte de un plan muy grande en contra de ese señor por las cosas, información que él tenía y que iba a soltar. Y soltó un par de vainas. No es que no la soltó. Y el marido de la Tali, el Tommy Motores, el primer azaroso que baila, porque ese es el demonio, ese señor, en verdad. Pero, viendo el documental... ¿Cuál de todos? El veredicto, yo no lo hubiera visto. Empujaron, o sea, el documental lo hicieron empujando demasiado el tema de que él es culpable, a pesar de que, bueno, el veredicto fue cual fue. The jury has spoken. Es verdad, en verdad. Repito, eso no quiere decir que tú no puedas pensar que no lo era, pero yo esperaba una vaina más seria, en verdad. Como que... Es que no, lo que pasa es que... Fue muy sensacionalista. Mira, todos el los tema documentales de los jurados... todos los documentales han sido súper sensacionalistas porque él no se defendió, no tuvo nadie que lo defendiera realmente. O sea, el único que lo defendió fue el abogado. Que de hecho creo que lo dije en el primer episodio, cuando lo llamaron para comentar sobre el documental, él dijo como que no hay nada que hablar. 12 individuos, que los 12 eran blancos, que los 12 tenían cierto nivel de educación, que no sé qué, ya vieron todo lo que tenían que ver, vainas que ni siquiera debieron haber visto, y aún así entendieron que él era no culpable. O sea, period. Cállate. Mira, con los jurados que pusieron la Melissa y el Tommy, como que, señores, estas son gente que se pasaron meses escuchando toda esta información, como Omar dice y el abogado acaba de decir, y lo trataron como si fueran nada, dos gente que quizá estaban leyendo No, loco, estos fueron dos de los 12 que dijeron que ese tigre no iba preso. Mira, yo creo que... en la edición, pero, I'm sorry, disculpe. No, adelante. Sí. No, que también hubo como una edición, tú sabes, sospechosa, como que la forma que se presentó la información, las cosas se muestran de forma incriminatoria, como con la música que le ponen, la forma que lo editaron, la imagen, el tipo de narración, pero lo presentan todo sin ningún tipo de contexto. Como que tú piensas que no sé, parece que la persona que estaba haciendo esto tiene muchos sentimientos y emociones que quería poner y no se vio de una manera neutra para nada. Vuelvo y repito, yo soy fan de Michael y lo dije en el otro episodio, aún así, no es que yo no tenga mi duda, porque esto es fuerte. Esto es fuerte, no fue que lo acusaron de robarse 5,000 pesos en una tienda como hicieron con Winona Ryder. Esto es una vaina seria y a cualquiera se le quedan dudas con todas las cosas que salieron a la luz, que son jodonas.
Pero si usted va a hacer una vaina también, sea un poquito creativo. Y neutro, objetivo, era lo que quería decir, no sé por qué puse creativo. En el otro episodio lo dijimos, mira, el tema de los libros que pusieron, que se encontraron. O sea, lo ponen una y otra vez, pero no se Pero no dice que ponen esos son todo, señora. Esa gente no, y que lo hablamos el otro día. Son libros incautaron hasta el alma cosas que ni siquiera estaban en el warrant. a la Biblia, yo creo que se le llevaron. Sí. O sea, son libros, como tú dijiste en el otro episodio, que estaban todos se vendían en una tienda, que no tenían nada. O sea, hay muy poca discusión sobre el argumento también de la defensa, de que muchos de esos objetos que se encontraron, que también lo dije en otro episodio, forman parte de un enorme volumen de regalos que Michael Jackson recibía de sus fans a lo largo de los años y alrededor de todo el mundo. Que el hecho de que esté ahí no quiere decir que sea de él tampoco. Claro. Sí, El no, otro, no, no, de hecho no, a ese punto de Joel, muchas de las cosas que yo dije de la defensa no fueron exploradas en no, el documental. O sea, claramente a ellos no le interesaba que se notara tanto cuál era el trabajo, cuál fue el trabajo y la teoría de la defensa, que fue bastante bueno. Pero dicho esto, yo soy de las que tengo mis dudas. Em, yo creo que es mayormente porque eso es un tema sensible. Em, el que ha visto al documental de Living Netherland, yo no Neverland, lo evito. oye, yo acabo de decir, siempre estoy como que con el Netherland en la mente, creo que por la Copa Mundial. Ese que te quiere ir de viaje para allá, mira, vete. Sí, eh, el documental Neverland 1 y después el 2. Sí, Living Netherland, váyanse de Netherland. Eh, es fuerte, señores. Es incómodo, incomodísimo de ver. Yo leí una reseña Por, y por eso y no lo quise ver después de leerla. es incómodo de De ver, verdad que no. ¿por qué? Porque mira, yo por un lado, o sea, desde el punto de vista meramente legal, digo, bueno, pero Wade Robson ahora está diciendo esto, pero él fue declarado under oath. O sea, que él cometió perjurio, básicamente what he's saying. Exacto, siendo adulto, porque él no era menor y él tenía 20 y picazo de años cuando él declaró. ¿Ok? Eh, pero, y también digo, como que si tú quieres liberarte de esa cadena que te ata, no pongo una demanda. Da tu declaración y da tu vaina, pero no con demanda. Entonces, todas esas cosas obviamente hacen a uno cuestionar los motivos. Porque, Claro, por mira, ejemplo, Macaulay Culkin, todavía al día de hoy, al sol de hoy, dice que él no entiende por qué le quieren seguir jodiéndole la vida a Michael Jackson, que nunca hizo nada y que nunca hará nada, ni que nunca le hizo nada, ni nada. un complot. El complot, mi amor, te estoy diciendo. Pero, Pero como te digo la co, digo la o, cuando tú ves a Wade Robson hablando, no se ve como una persona que está haciendo un cuento para hacerle un daño a una gente. Se ve como una persona con problemas y él está haciendo una historia que no sé si fue coach para eso, pero él está haciendo una historia donde tú dices, mierda, o sea, donde él claramente, él admite que él estaba aficiado de Michael. Desde pequeño se le admite una reciprocidad, él admite un mutuo consentimiento. El problema es que él era un niño. Entonces tú claro, dices, mierda, o sea, esa parte es difícil de ver, porque ahí tú dices muy. como que, porque si él tuviera dicho que no, porque él me hizo, que sí, que, pero la manera en la que él lo presenta es como que, sí, yo estaba ahí, a mí me gustaba y yo estaba ahí, que sé yo, que, o sea, él no está en ningún momento, la parte que yo vi, diciendo como que fue nada en contra de su voluntad. Entonces tú dices, mierda, cuando tú analizas fríamente que un adulto, independientemente de los problemas psicológicos que él tuviera, está teniendo este tipo de relación con un niño y el niño voluntariamente lo está aceptando, pero tú sabes que el niño no tiene la capacidad de saber lo que está haciendo. Exactamente. Entonces, un tema de estudio. But the jury Es has que mira, spoken. él, lo primero, lo peor que le pasó a este caso y al pobre señor ese, al Michael, fue como los medios de comunicación empezaron y pusieron,
predispusieron a todo el mundo de uno Sí, eso es y verdad. trataron este asunto. ¿Eh? Eso, y muchos medios serios lo han criticado. Y otra cosa que iba a decir, sorry, tengo muchas críticas de ese documental. Vuelvo y repito, yo no estoy de Lulu, yo sé que todo está bien sospechoso, pero estoy viéndolo desde el punto de vista de cómo se hizo el documental y todo lo que hemos contado en estos episodios. Pero, por ejemplo, está el tema de la forma en que se presenta la descripción de Jordan Chandler sobre el cuerpo de Michael. Y se presenta de una manera como que esa es la verdad absoluta y sin ningún tipo de ambigüedad, cuando esa no fue nunca la realidad. Hay una investigadora que se llama Rosibel Ferrufino Smith, gracias, que dijo que la descripción coincidía y el documental lo dejó ahí, como que sí, eso fue. Pero, en verdad, hay información online disponible para todo el mundo, porque yo no me lo saqué de nada, de ningún sitio extraño, donde hay muchas disputas y contradicciones a lo largo de todo el tiempo y debates que se han hecho sobre esa situación, sobre ese asunto en específico. Y uno de los puntos que más se discutió es que Chandler supuestamente describió a Michael Jackson como circuncidado, mientras que la autopsia posterior habría indicado que Jackson no estaba circuncidado. ¿Entiende? Sí, no, y algo que a mí me llama la atención, no porque no haya pasado antes, pero Michael dijo, tírame todas las fotos que ustedes quieran. O sea, eso no fue. Ajá. Él tenía el dinero y los medios, aunque obviamente hubo un momento de su vida donde él no lo estaban asesorando bien. Pero él tenía el dinero y los Así, medios todo. para meterle emociones, para evitar porque eso es una invasión Claro. Y no lo hizo. terrible a la privacidad, y no lo hizo. Él dijo, vengan, tiremos las fotos de donde ustedes quieran. Entonces, Es que él en, pasaba mucho tiempo en privado con esos niños y pasaba mucho tiempo en sus habitaciones y a lo mejor los niños lo vieron en cuero en algún momento. Eso no necesariamente es evidencia de un abuso sexual. claro, está mal, es Entonces, inapropiado, pero no no, es es abuso completamente sexual. inapropiado, pero yo estoy tratando de ver las dos campanas. O sea, eso Claro. sí llama la atención, es inapropiado por donde quiera que tú lo veas, Pero lo que pero me, pero que yo te haya visto en lo que cuero o yo, pueda describir tus atributos o lack thereof, no quiere decir que hubo un abuso sexual. pero esas son entonces de las cosas que yo entiendo que como documental se debe por lo menos reconocer. Claro, No te quedes claro que sí. solamente en la descripción y ya. O sea, además de todas las contradicciones que a lo largo del documental se da también muy poco espacio a las contradicciones. Es Los que yo te voy a problemas que decir tú una dijiste de cosa. cronología, las interpretaciones alternativas de las acusaciones que se han discutido a través de los años, varios acusadores, testigos clave, que tuvieron problemas de credibilidad. Está el tema del incentivo, bueno, todo lo que acabamos de hablar, se presenta de una manera, o sea, no es objetivo. No es No, pero es objetivo. que, señores, ustedes saben que cuando usamos la palabra documental y Netflix en la misma oración, usted tiene que cogerlo con un grano de sal, como dicen. Exacto. Porque Netflix hace esos documentales dependiendo de quién le pague. Period. O sea, yo no he visto el primero que haya sido de que objetivo. Este abordó todos los temas. Ellos, no sé, esto es mucho. Con demasiado. Pero Pero nada, hay mucha señores. loquera, de verdad, este caso es muy Eh, loco, es pero sí, esas demasiado, de teorías verdad. de conspiración vamos a dejarlas para un Patreon. Tú supiste. Y ahí las abordaremos. Mientras tanto, sigan siendo bienvenidos y hagan lo propio. Hagan lo propio y pues gracias por la sintonía porque ya está bueno. Y punto. Nos vemos, mi gente. Ya saben, dejen 5 estrellas, comenten en Spotify. Y nada, Y gente del Happy Patreon. Pride. Y Happy Pride y la gente del Patreon. Yo sé que estamos en pausa, pero ya casi vamos para allá. Así es. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita.
Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Popcorn Files. Hasta la próxima.